Mi madre usó mi huella mientras dormía para robarme $88,000, fingiendo que mi hermana estaba enferma. Los descubrí en Instagram festejando en un yate en Dubái. Bloqueé sus cuentas por venganza y ahora están a punto de perder su casa. Mi nombre es Maya Bennett. Tengo 24 años. Y hasta hace 3 días, pensé que lo peor que mi familia había hecho alguna vez fue hacerme sentir invisible. Me equivoqué. Lo peor que hicieron fue esperar a que me durmiera, presionar mi pulgar contra mi propio teléfono, abrir mi aplicación bancaria y drenar $88,000 de la cuenta que había pasado 6 años construyendo. Ese dinero no era para caprichos. No era dinero para vacaciones. Era mi fondo de emergencia, mi pago inicial. La única prueba que tenía de que irme de casa a los 18 años no me había destrozado. Me enteré a la mañana siguiente, sentada en la mesa de la cocina, todavía medio dormida, escuchando a mis padres llorar por una emergencia médica que decían que no podía esperar. Me dijeron que mi hermana Chloe estaba enferma. Me dijeron que el seguro no cubriría el tratamiento. Me dijeron que cada hora importaba. Y cuando vi la transferencia en mi pantalla y pregunté por qué $88,000 habían salido de mi cuenta a las 2 de la mañana, mi madre Sara sollozó más fuerte, como si yo fuera la que la estuviera lastimando. Mi padre David me miró directamente a la cara y preguntó qué clase de hija se preocupaba más por el dinero que por salvar la vida de su propia hermana. De hecho, me disculpé. Dije que lamentaba haber reaccionado mal. Dije que solo estaba conmocionada. Dejé que me convencieran de que haber sido robada era de alguna manera mi fracaso moral. Luego, unos días después, una historia de Instagram se cargó en mi teléfono y todo lo que me dijeron se convirtió en la mentira más fea que jamás había visto. La historia de Instagram comenzó con música tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Estaba sentada en el borde de mi cama en mi apartamento en Seattle, todavía con la misma sudadera con la que había dormido, tratando de convencerme de que renunciar a $88,000 había sido lo correcto. Apenas había comido en 2 días porque cada vez que abría mi aplicación bancaria, ese espacio vacío en mis ahorros me revolvía el estómago. Pero seguía escuchando la voz de mi padre en mi cabeza, preguntando qué clase de monstruo contaba dinero mientras su hermana necesitaba ayuda. Así que, cuando apareció la historia de Instagram de mi hermano menor Ethan, la toqué sin pensar. El primer vídeo mostraba a mi hermana mayor Chloe bailando en la cubierta de un yate con el horizonte de Dubái brillando detrás de ella. Se reía, giraba con un vestido de diseñador blanco, sosteniendo una copa de champán como si estuviera en un vídeo musical. Por un segundo estúpido, mi cerebro intentó protegerme. Quizás esto era viejo. Quizás era un reenvío. Quizás había ido antes de enfermarse. Luego se cargó la siguiente diapositiva. Mi madre, Sara Bennett, estaba de pie junto a ella, con gafas de sol extra grandes, besando el costado de una botella de champán como si acabara de ganar la lotería. La siguiente diapositiva mostraba a mi padre, David Bennett, de pie frente a una ventana de una suite de lujo, levantando una copa hacia la cámara. Luego vino la selfie de Ethan, sonriendo en un baño de mármol del hotel. Y la leyenda en la parte inferior decía, finalmente viviendo como merecemos, gracias hermanita por el préstamo. Jaja. La leí una vez, luego otra, luego una tercera vez porque mis manos habían comenzado a temblar tan fuerte que las palabras se volvieron borrosas. No había hospital. No había tratamiento de emergencia. No había un procedimiento no cubierto. Mi hermana no estaba en alguna clínica luchando por su vida. Estaba bailando en un yate en Dubái con dinero robado de mi cuenta mientras mis padres celebraban como si se lo hubieran ganado. Lo peor ni siquiera fue el dinero. Fue el recuerdo de mí misma sentada en esa mesa de la cocina disculpándome con las personas que me habían robado mientras dormía. Tomé capturas de pantalla de cada diapositiva. Grabé la historia antes de que Ethan pudiera borrarla. Luego abrí mi correo electrónico y busqué el nombre de mi banco. Allí estaba en la carpeta de la papelera. Una confirmación de transferencia que nunca había visto porque alguien la había eliminado de mi teléfono antes de que me despertara. La transferencia se había realizado a las 2:13 de la madrugada mientras yo estaba desmayada en la sala de estar de mi infancia. Llamé a mi banco tan rápido que apenas recuerdo haber marcado.
Cuando el departamento de fraudes respondió, mi voz sonaba tranquila de una manera que me asustó. Les dije que estaba reportando una transferencia no autorizada realizada a través de acceso biométrico mientras yo dormía. Les dije que tenía capturas de pantalla que probaban que la razón que me dio mi familia era falsa. Les dije que trabajaba en análisis de fraudes y que necesitaba que todas las cuentas conectadas a esa transacción fueran marcadas de inmediato. La mujer al teléfono dejó de usar su voz de servicio al cliente educada después de eso. Me preguntó si estaba a salvo. Dije que sí. Me preguntó si las personas que accedieron a mi teléfono tenían acceso físico a mí nuevamente. Dije que no. Puso mi cuenta en bloqueo de seguridad, deshabilitó el inicio de sesión biométrico, abrió una investigación y me dijo que la cuenta receptora sería congelada a la espera de una revisión si los fondos aún eran rastreables. Luego dijo algo que hizo que la habitación se enfriara. Me dijo que esto no era un malentendido familiar. Esto era robo de identidad. Me aconsejó que presentara una denuncia policial. Le dije que lo haría. Pero antes de hacerlo, había una persona a la que necesitaba llamar porque mis padres tenían un secreto que temían perder aún más que mi dinero. Mi abuela Eleanor Harper respondió al tercer timbrazo. Y antes de que pudiera decir hola, supo que algo andaba mal. Ella siempre lo había sabido. Cuando me fui de casa a los 18 años, fue la única persona que no me preguntó qué había hecho para molestar a mis padres. Simplemente apareció con una computadora portátil usada, una tarjeta de comestibles y una lista de edificios de apartamentos que alquilaban a jóvenes con casi ningún historial crediticio. Ella me dijo entonces que independizarse no era una traición. Era supervivencia. Así que, cuando la llamé esa noche, mirando las capturas de pantalla en mi teléfono, no intenté suavizar nada. Le dije que mi madre y mi padre habían usado mi pulgar mientras yo dormía. Le dije que me habían quitado $88,000. Le dije que afirmaban que era para el tratamiento médico de Chloe. Y luego le envié los vídeos de Chloe bailando en un yate. Mi abuela no habló durante casi un minuto completo. Pude escuchar su respiración al otro lado, lenta y controlada, lo que de alguna manera me asustó más que si hubiera gritado. Finalmente, dijo, Maya, envíame todo. Envié las capturas de pantalla, la alerta del banco, la confirmación del correo electrónico eliminado, la hora de la transferencia y la leyenda de Ethan. Luego me hizo una pregunta, ¿quieres que deje de ayudarlos? Esa fue la primera vez que comprendí completamente cuánto poder aún tenía sobre la vida de mis padres. Durante 3 años, mis padres habían estado recibiendo pagos automáticos de lo que llamaban una antigua cuenta de inversión familiar. Cubría parte de su hipoteca, su seguro de automóvil, algunos servicios públicos y, a veces, incluso sus pagos mínimos de tarjetas de crédito. Pensaban que era un pago pasivo al que tenían derecho. Lo que no sabían era que mi abuela había creado el fideicomiso ella misma porque se sentía culpable al ver a su hija y yerno en una espiral financiera mientras fingían ser más ricos de lo que eran. No quería que se quedaran sin hogar. No quería que Ethan se viera arrastrado por sus malas decisiones. Pero también me había dicho una vez, muy en voz baja, que si alguna vez se enteraba de que estaban abusando de esa ayuda, la cortaría con una sola llamada telefónica. Esa noche, hizo la llamada. No grité. No rogué. No le pedí que los destruyera. Solo dije, abuela, por favor, deja de pagar por personas que me robaron y lo llamaron amor. Dijo que entendía. Por la mañana, cada pago automático del fideicomiso familiar Harper había sido suspendido a la espera de una revisión legal. A las 9:16 de la mañana, mi madre me llamó 17 veces seguidas. No respondí. A las 9:42, llegó el primer buzón de voz. Su voz ya no era suave. Estaba rota y en pánico. Maya, ¿qué hiciste? El pago de la hipoteca rebotó. El banco dice que tenemos hasta mañana para subsanar el incumplimiento o seguirán adelante. Por favor, llámame. Por favor, Dios, llámame. El segundo buzón de voz era de mi padre. Él no lloraba. Estaba furioso. Dijo que no tenía idea del daño que estaba causando. Dijo, si yo estaba detrás de esto, había cruzado una línea que nunca podría cruzar. El tercer buzón de voz era de mi madre otra vez,
esta vez sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Van a quedarse con la casa. ¿Quieres vernos en la calle? ¿Es esto lo que quieres? Escuché todos los mensajes y los guardé en una carpeta llamada Evidencia. La vieja yo habría devuelto la llamada. La vieja yo se habría sentido responsable de arreglar el desastre que ellos crearon. Pero la nueva yo se sentó en la mesa de mi cocina, miró el número del banco en mi pantalla y se dio cuenta de algo importante. No los había dejado en la ruina. Solo había impedido que otra persona los mantuviera cómodos en secreto. Esa diferencia importaba. Aún así, no me sentía poderosa. Me sentía enferma porque, incluso después de todo lo que habían hecho, una parte de mí todavía estaba entrenada para escuchar a mi madre llorar y preguntarse si yo era la cruel. Entonces mi tía Rachel llamó y me enteré de que mis padres ya habían empezado a reescribir la historia. La tía Rachel no perdió el tiempo fingiendo que era una llamada familiar normal. Me preguntó si mis padres realmente habían tomado dinero de mi cuenta, y cuando dije que sí, maldijo en voz baja de una manera que nunca antes le había escuchado. Rachel era la hermana menor de mi abuela, una enfermera jefe, el tipo de mujer que podía oler una mentira antes de que terminara de salir de la boca de alguien, pero incluso ella casi había caído en su engaño. Mis padres habían aparecido en su casa esa mañana con mi madre llorando y mi padre paseando por su porche como un hombre perseguido. Le dijeron que había habido un error bancario. Dijeron que yo había malinterpretado un préstamo familiar, entrado en pánico y de alguna manera congelado sus cuentas. Necesitaban $20,000 antes de que terminara el día o la casa entraría en proceso de ejecución hipotecaria. Mi madre, aparentemente, le dijo a Rachel que yo estaba teniendo un episodio emocional porque siempre había sido sensible con Chloe. Esa fue la palabra que usó. Sensible, no robada, no traicionada. Sensible. Rachel dijo que estuvo a 5 minutos de transferir el dinero cuando algo le pareció mal. Así que llamó a mi abuela Eleanor. Fue entonces cuando Eleanor le contó la verdad. La historia de la enfermedad. La transferencia a las 2:13 de la madrugada, el correo electrónico eliminado, los vídeos de Dubái, la leyenda agradeciéndome el préstamo. Rachel se quedó en silencio después de contarme esto, luego dijo, cariño, lo siento mucho. Esa disculpa casi me rompe porque fue la primera que recibí de alguien relacionado con mi familia. No de las personas que me robaron, sino de alguien que simplemente escuchó lo que pasó y entendió que estaba mal. Para la hora del almuerzo, mi teléfono se volvió inutilizable. Primos con los que no había hablado en años comenzaron a enviarme mensajes de texto. Algunos decían que los problemas familiares deberían permanecer en privado. Otros decían que el dinero podía reemplazarse, pero los padres no. Una tía me dijo que una hija que hacía llorar a su madre nunca conocería la paz. Otro primo preguntó por qué actuaba como si $88,000 importaran más que la sangre. Quería preguntar si la sangre se suponía que funcionaba solo de una manera. Quería preguntar por qué a nadie le importaba que mis padres hubieran tocado mi mano mientras yo dormía y usaran mi propio cuerpo como contraseña. En cambio, comencé a construir una cronología. Escribí la fecha en que llegué a casa de mis padres, la hora en que me quedé dormida, la hora de la transferencia, la conversación del desayuno, las palabras exactas que usó mi padre cuando me llamó egoísta, las publicaciones de Instagram, la llamada al banco, los buzones de voz. La suspensión del fideicomiso. Puse cada captura de pantalla en una carpeta. La respaldé 2 veces. Esto aún no era venganza. Esto era protección. Entonces Chloe me envió un mensaje. No para explicar, no para disculparse. Escribió, literalmente estás arruinando mi vida porque siempre has estado celosa de la mía. Dijo, no tenía idea de lo difícil que era construir una marca personal. Dijo que ya había prometido comprar contenido a varios pequeños patrocinadores, y ahora yo hacía que todos quedaran mal. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo porque me dijo todo. Mi hermana no tenía miedo de estar enferma porque nunca había estado enferma. Tenía miedo de perder contenido. Ethan me envió un mensaje 10 minutos después diciendo que estaba siendo dramática y que si les hubiera dado el dinero voluntariamente, nada de esto habría pasado. Casi respondí. Casi escribí un párrafo explicando cómo funciona el consentimiento.
Pero luego Rachel me envió una captura de pantalla más. Era de la historia privada de mi madre publicada menos de una hora antes. Un plato de postre dorado, un balcón de hotel, la leyenda decía, intentando respirar en una temporada difícil. Todavía estaban en Dubái, todavía gastando, todavía fingiendo. Ese fue el momento en que mi culpa se quemó y dejó algo más frío atrás. No estaban entrando en pánico porque me hirieron. Estaban entrando en pánico porque su red de seguridad había desaparecido. Y cuando se dieron cuenta de que nadie se apresuraba a salvarlos, finalmente regresaron a casa. Mi padre llamó a mi lugar de trabajo antes de llamarme a mí. Eso te dice todo sobre el tipo de hombre que es. No quería una conversación. Quería acceso. Le dijo a la recepcionista que había una emergencia médica familiar y que su hija no respondía a su teléfono celular. Como la gente es amable cuando cree que alguien podría estar en peligro, lo transfirieron a la línea de mi departamento. Mi gerente me llamó aparte antes del almuerzo con una mirada preocupada y me preguntó si todo estaba bien en casa. Por un segundo, estaba tan avergonzada que no podía hablar. Mi familia ya me había quitado mi dinero, mi sueño y mi sensación de seguridad. Ahora, estaban llegando al único lugar donde había construido una reputación de la que no podían atribuirse el mérito. Le dije a mi gerente que no había ninguna emergencia médica. Dije que estaba lidiando con una situación de fraude familiar y que a nadie relacionado conmigo se le debería dar información o acceso. A su favor, me creyó de inmediato. Se notificó a seguridad antes de que terminara la hora. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. Cuando salí del edificio a las 5:40, mis padres estaban esperando cerca del estacionamiento. Mi madre se veía más pequeña de lo que recordaba, pero yo sabía que no debía confiar en eso. Mi padre parecía lo suficientemente enojado como para disfrutar estando enojado. Se acercó a mí como si llegara tarde a una reunión que él había programado. Saqué mi teléfono y dije, estoy grabando esto. Si no quieren ser grabados, váyanse ahora. Mi madre comenzó a llorar al instante. Maya, por favor. Necesitamos explicar. Viste las cosas fuera de contexto. Mi padre dijo que mi tono era irrespetuoso. Le dije que la denuncia policial sería peor. Eso lo silenció durante 3 segundos, lo que probablemente fue un récord personal. Entonces comenzó la nueva versión de la historia. Mi madre dijo que Chloe había tenido miedo de enfermarse, pero que el diagnóstico había sido incierto. Dijo que ya habían reservado partes del viaje a Dubái porque los boletos no eran reembolsables. Y una vez que descubrieron que Chloe estaba bien, decidieron que la familia necesitaba algo curativo después de todo el estrés. Le pregunté por qué la curación requería robarme $88,000 a las 2 de la mañana. Ella se encogió ante la palabra robar. Mi padre intervino y dijo que yo estaba distorsionando todo para hacerme la víctima. Dijo que habían pedido prestado el dinero porque sabían que yo eventualmente entendería. Dijo que yo siempre era demasiado rígida, demasiado obsesionada con los ahorros, demasiado desconfiada de las personas que me amaban. Mi madre asintió como si esto fuera un diagnóstico. Dijo, estábamos tratando de enseñarte que la familia importa más que los números en una pantalla. Me reí. No pude evitarlo. Salió agudo y feo, y el rostro de mi padre se puso rojo. Dijo que yo estaba disfrutando esto. Dijo que había esperado toda mi vida para castigarlos por amar a Chloe de forma más natural porque ella no los contradecía en todo. Ahí estaba, la verdad, disfrazada de acusación. Amarla había sido natural. Amarme a mí había sido trabajo. Les pregunté qué querían. Mi padre dijo que necesitaban que llamara al banco y retirara la denuncia por fraude. Mi madre dijo que necesitaban que mi abuela Eleanor volviera a activar los pagos del fideicomiso. Luego mi padre añadió que yo debería ayudar con un préstamo temporal, quizás $15,000, solo para estabilizar las cosas mientras resolvían la hipoteca. Lo miré porque hay momentos tan locos que casi se vuelven divertidos. Me robaron $88,000, dije. Y su solución es que les dé más. Mi madre susurró que las personas desesperadas cometen errores. Le dije que los errores ocurren por accidente.
Lo que ellos hicieron requirió esperar hasta que yo estuviera inconsciente, abrir mi teléfono con mi pulgar, transferir el dinero, eliminar la confirmación, mentir sobre una crisis médica y luego dejarme disculparme por estar molesta. Eso no fue un error. Fue un plan. Mi padre me señaló y dijo, si perdemos la casa, todas las personas de la familia sabrán de quién fue la culpa. Dije, bien. Entonces también podrán saber qué viaje en yate lo causó. Las lágrimas de mi madre se detuvieron por un segundo y vi enojo debajo. Enojo real, no miedo, no arrepentimiento. Enojo porque yo ya no estaba desempeñando mi papel asignado. Les dije que tenían dos opciones. Dejar mi lugar de trabajo ahora o esperar a seguridad. Mi padre dijo que me arrepentiría de humillarlo. Dije que había confundido las consecuencias con la humillación porque había evitado ambas durante demasiado tiempo. Se fueron, pero no sin que mi madre dijera una última cosa. Dijo, espero que ese dinero te mantenga caliente cuando no te quede familia. Los vi alejarse, guardé la grabación y se la envié a mi abogada y a mi abuela. Esa noche, no dormí mucho. Seguí revisando mis cerraduras. Seguí revisando mi aplicación bancaria. Seguí esperando otro desastre. Por la mañana, llegó uno, pero por una vez, no era mío para cargar. El correo electrónico del banco llegó a las 8:12 de la mañana, y lo leí 4 veces antes de creerlo. Su investigación había encontrado la transferencia no autorizada. Los $88,000 serían acreditados de nuevo en mi cuenta. Los dispositivos conectados habían sido eliminados y la cuenta receptora había sido cerrada a la espera de una revisión adicional. Me senté en mi escritorio y lloré tan silenciosamente que nadie se dio cuenta. No era solo alivio. Era la conmoción de ser creída por una institución cuando mi propia familia había pasado años enseñándome que mi versión de la realidad siempre estaba equivocada. El correo electrónico también decía que el caso había sido marcado como mal uso de identidad biométrica y remitido a los canales de informes de fraude apropiados. En lenguaje sencillo, mis padres no solo habían perdido el acceso a mi dinero. Habían creado un rastro de papel que los seguiría a cada banco, a cada solicitud de préstamo y a cada explicación desesperada que intentaran dar. Llamé primero a mi abuela Eleanor. Ella escuchó sin interrumpir, luego dijo, bien. Ahora nos aseguraremos de que no puedan hacer esto a nadie más. Me dijo algo que yo no sabía. El fideicomiso estaba casi vacío. 3 años de pagos secretos no habían ayudado a mis padres a estabilizarse. Les había ayudado a evitar la realidad. Cada vez que el fideicomiso cubría la hipoteca, ellos gastaban sus ingresos en otro lugar. Cada vez que cubría el seguro, lo tomaban como permiso para mejorar algo innecesario. Mi abuela dijo que había confundido rescatar con ayudar, y que no volvería a cometer ese error. El dinero restante no se destinaría a sus tarjetas de crédito, al viaje a Dubái o a la hipoteca. Si hubiera una verdadera emergencia, podría pagar directamente una corta estadía en un motel o comestibles, pero no se les daría dinero en efectivo. Esa decisión se extendió por la familia más rápido que cualquier verdad que yo hubiera contado. Al mediodía, mi teléfono volvió a encenderse. Chloe me envió mensajes de voz tan dramáticos que podrían haber sido audiciones. Dijo que su vida había terminado porque tenía que cancelar sesiones de contenido. Dijo que las marcas preguntaban por qué la gente comentaba con emojis de fraude en sus publicaciones. Dijo que tuvo que vender 2 bolsos de diseñador porque nuestros padres ya no podían cubrir la factura de su tarjeta de crédito. Dijo, siempre había querido arrastrarla a mi nivel. Por una vez, le respondí. Escribí, mi nivel es empleada, con casa y sin investigación por fraude. Pruébalo. Ella me bloqueó. Luego me desbloqueó 20 minutos después para enviar otro párrafo. Ethan fue diferente. Al principio, envió las tonterías habituales sobre la familia y el perdón. Luego, 2 días después, preguntó si podíamos vernos en algún lugar público. Casi dije que no, pero la curiosidad ganó. Nos reunimos frente a una cafetería cerca de mi apartamento. Se veía agotado, como si el bronceado de Dubái se hubiera escurrido de él y hubiera dejado a un joven asustado de 21 años que no tenía idea de cómo funcionaba el alquiler. Me dijo que no sabía que habían usado mi pulgar.
Dijo que nuestros padres le dijeron que les había prestado el dinero porque Chloe había tenido un susto de salud. Y luego, cuando el diagnóstico resultó ser bueno, todos decidieron usar el dinero para un viaje familiar. Le pregunté cómo esa explicación tenía algún sentido. Miró la mesa y dijo, porque dijeron que querías que tuviéramos algo bonito. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque lo excusara. No lo hizo. Sino porque me di cuenta de que mis padres habían manipulado a todos en una dirección diferente. Para mí, se hicieron pasar por héroes desesperados. Para Ethan, me hicieron la hermana generosa. Para la familia, me hicieron inestable. Para ellos mismos, eran víctimas de mi reacción. Ethan se disculpó por la leyenda. Fue incómodo y no perfecto, pero fue la primera disculpa real que alguien de mi familia cercana me había dado. Le dije que no estaba lista para perdonarlo, pero que le daría consejos prácticos si quería dejar de depender de ellos. Hablamos sobre conseguir un trabajo, buscar compañeros de piso, abrir una cuenta en un banco diferente, bloquear su crédito y asegurarse de que nuestros padres no usaran su nombre para préstamos. Escuchó como una persona despertando en una casa en llamas. Chloe nunca despertó. Siguió publicando citas tristes sobre la traición y las heridas familiares hasta que la gente empezó a preguntar por qué sus comentarios estaban limitados. Mis padres se mudaron a la habitación de invitados de la tía Rachel después de que el proceso de ejecución hipotecaria comenzara oficialmente a avanzar. Rachel les permitió quedarse por 2 semanas, no más, y les hizo firmar un acuerdo por escrito porque no era lo suficientemente tonta como para confiar en las lágrimas. Mi padre la llamó cruel. Mi madre dijo que todos los habían abandonado. Rachel dijo, no, David, pasaste años abandonando la responsabilidad, y ahora la responsabilidad te encontró. Cuando escuché eso, casi sonreí. Al final de la semana, los parientes que me habían atacado comenzaron a desaparecer de mis mensajes. Algunos incluso se disculparon. La mayoría simplemente se quedaron en silencio, lo que me dijo que finalmente habían visto la cronología. Mis padres habían perdido el dinero, la historia, la casa y la audiencia. Lo único que les quedaba era su orgullo, así que lo usaron de la manera más predecible posible. Me demandaron. Me entregaron la notificación un martes por la tarde mientras subía las compras a mi apartamento. El sobre era grueso, oficial, y de alguna manera, menos aterrador que el llanto de mi madre. Así supe que había cambiado. Un mes antes, un buzón de voz de ella podía retorcerme de culpa durante días. Ahora sostenía documentos legales de mis 2 padres y todo lo que sentía era cansancio. Me estaban demandando por angustia emocional intencional, interferencia financiera e incumplimiento de un acuerdo familiar verbal. Según su versión, yo había prometido brindar apoyo financiero de emergencia, luego revertí maliciosamente la transferencia, destruí su crédito e influencié a mi abuela para que los cortara. Querían los $88,000 de vuelta más $30,000 por daños. Llevé los papeles a mi abogada a la mañana siguiente. Ella leyó la primera página, me miró por encima de sus gafas y dijo, esto no es una demanda. Esto es una pataleta con tasas de presentación. Por primera vez en semanas, me reí. Ella presentó una respuesta con el hallazgo del banco, el informe policial, las capturas de pantalla, el correo electrónico de confirmación eliminado, la grabación de mi lugar de trabajo y cada buzón de voz donde mis padres admitían que sabían exactamente de qué dinero hablaba. También advirtió a su abogado que si seguían haciendo afirmaciones falsas, buscaríamos honorarios y sanciones. 2 días después, mi padre quiso reunirse. Al principio dije que no. Luego pensé en todas las veces que me habían interrumpido, habían renombrado mi dolor y habían convertido mi silencio en acuerdo. Acepté una reunión en un parque público cerca de la casa de Rachel. Les dije que Rachel y mi abuela Eleanor estarían presentes. Les dije que lo grabaría. Les dije que si gritaban, me iría. Aún así vinieron. Mi madre parecía pálida. Mi padre parecía un hombre que había estado esperando toda la semana para ejercer autoridad. Chloe también vino, aunque no la había invitado. Ethan se paró detrás de ellos, callado e incómodo. Mi padre comenzó diciendo que necesitábamos aclarar malentendidos. Lo detuve allí mismo. Dije, no hay malentendido.
Ustedes usaron mi pulgar mientras yo dormía. Me quitaron mi dinero. Mintieron sobre que Chloe estaba enferma. Fueron a Dubái. Me dejaron disculparme. Luego intentaron que les pagara de nuevo. Mi madre comenzó a llorar y dijo que habían estado desesperados. Dije que la gente desesperada pide ayuda. No cometen fraude y lo llaman paternidad. Ella dijo que la familia no debería involucrar bancos y policía. Dije que la familia no debería necesitar bancos y policía para evitar que roben a su hija. Mi padre golpeó la mano sobre la mesa de picnic y dijo que estaba siendo fría, legalista y cruel. Dijo que yo los había arruinado. Le pregunté si yo había reservado la suite de lujo. Le pregunté si yo había pedido el champán. Le pregunté si yo había ignorado la hipoteca mientras gastaba dinero robado en el extranjero. No tuvo respuesta. Así que hizo lo que siempre hacía. Atacó quién era yo en lugar de lo que él había hecho. Dijo que por eso siempre se habían preocupado por mí. Dijo que no tenía calidez, lealtad ni dulzura. Le dije que la dulzura no era lo mismo que la rendición. La lealtad no era lo mismo que la obediencia. Y la calidez no significaba prenderme fuego para que los adultos pudieran evitar las consecuencias. Chloe intervino y dijo que yo no tenía idea de lo difíciles que eran las cosas para ella ahora. Había solicitado trabajos de recepcionista y la gente la juzgaba por el drama. Le dije que conseguir un trabajo a los 26 años no era una tragedia. Era la edad adulta. Ethan miró hacia abajo, pero no la defendió. Mi madre susurró que podrían tener que quedarse en un motel semanal si Rachel los hacía irse. Preguntó si yo realmente quería que mis padres vivieran así. Le dije que lo que yo quería ya no importaba. Sus elecciones habían creado su situación de vida. Mi trabajo no era rescatarlos del final que ellos escribieron. Mi abuela finalmente habló. Le dijo a mi madre que el fideicomiso estaba cerrado para ella y David permanentemente. Los fondos restantes se usarían solo a discreción de Eleanor, pagados directamente para necesidades, nunca entregados. Mi padre se puso rojo y dijo que todos habíamos conspirado contra él. Rachel dijo, no, David, finalmente te quedaste sin gente dispuesta a financiar tus mentiras. Esa fue la frase que puso fin a la reunión. Mi padre se levantó y dijo, si te alejas, ya no serás mi hija. Lo miré y me di cuenta de que esas palabras alguna vez habían sido mi mayor temor. Ahora sonaban como una puerta que se abría, dije. Entonces, este es el primer límite que has respetado. Mi madre me rogó que no me fuera. Chloe me llamó desalmada. Ethan no dijo nada, pero cuando me alejé, me envió un mensaje de texto más tarde, lo siento. Voy a resolver mi vida. Espero que lo haga. Realmente lo hago. La demanda fue retirada en 2 semanas después de que su abogado vio la evidencia. La casa entró en ejecución hipotecaria, luego, finalmente, en una venta corta que los dejó sin casi nada. Su coche fue embargado. Mi padre consiguió un trabajo de ventas peor pagado. Mi madre comenzó a trabajar a tiempo parcial en una oficina de propiedades para alguien de quien solía jactarse de que estaba por debajo de ella. Chloe consiguió un trabajo de recepcionista en un spa y eliminó la mitad de su Instagram. Ethan se mudó con 2 compañeros de piso y comenzó de nuevo la universidad comunitaria. En cuanto a mí, me quedé con los $88,000. Cambié todas las contraseñas, bloqueé mi crédito, compré seguridad adicional para mi apartamento y hice una oferta por un pequeño condominio que puedo pagar sin la ayuda de nadie. Ojalá pudiera decir que la venganza se sintió limpia. No fue así. Algunas noches todavía lloro por la familia que quería que fueran. Pero no me arrepiento de haberme protegido. Lo que aprendí es algo que espero que todos los que escuchan recuerden. La familia no es un pase libre para explotar a alguien. El amor no se demuestra por la cantidad de abuso que puedes tolerar. El perdón no significa borrar las consecuencias. Y establecer un límite no es crueldad cuando las personas que te lastiman siguen llamando a su daño un error. La educación no es solo lo que aprendemos en la escuela. A veces, el conocimiento más valioso es aprender a proteger tu nombre, tu dinero, tu paz y tu futuro de personas que creen que la culpa les da propiedad sobre ti.
Solía pensar que elegirme a mí misma significaba traicionar a mi familia. Ahora sé que significaba negarme a traicionar a la mujer que luché tan duro por ser. Así que dime honestamente, si tu propia familia usara el amor como un arma para quitarte todo lo que construiste, ¿los perdonarías o dejarías que las consecuencias enseñaran la lección que se negaron a aprender?